por concluido el tema de fundamentos de la química. Ahora veremos otro tema que es tabla periódica. Les recuerdo, la primera parte del curso pues es ver generalidades sobre la química. El primer tema era fundamentos de la química, el segundo tema será tabla periódica, el tercero son enlaces químicos y el cuarto sería ácidos y bases, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a este segundo tema que se conoce como tabla periódica. Ustedes desde secundaria pues han empezado a tener aproximaciones con este tema, por lo tanto pues va a ser un breve repaso y pues espero que esto les traiga a su mente pues todos los recuerdos de lo que ya han visto sobre este tópico. Bueno, primero pues tenemos que hablar que muchas de las propiedades químicas de los elementos se explican en términos de su configuración electrónica, es decir, con base en el ordenamiento que tienen los electrones a la hora de llenar los orbitales de un átomo, ¿sí? Debido a que los electrones llenan los orbitales atómicos de manera muy ordenada, no es de sorprendernos que los elementos con configuraciones electrónicas semejantes, como lo es el caso del sodio y el potasio, pues tengan muchas similitudes en cuanto a su comportamiento y que en general las propiedades de los elementos muestren tendencias observables, es decir, los elementos que poseen átomos que tengan configuraciones electrónicas muy similares, pues van a compartir características químicas y físicas pues también similares, ¿no? Los químicos del siglo XIX descubrieron que en la tabla, bueno, en el ordenamiento de los elementos, pues existían tendencias periódicas en las propiedades físicas y químicas de los elementos mucho antes de que la teoría cuántica apareciera en escena. Es decir, desde que se empezaron a estudiar los elementos y la materia, pues los científicos quisieron ordenar o tener una manera en la cual pudieran agrupar esos elementos que se iban descubriendo. Entonces ellos iban observando pues que había cosas que compartían ciertos elementos, por eso dice que hay tendencias periódicas en las propiedades físicas y químicas de esos elementos. Entonces esos elementos se agruparon de acuerdo con la masa atómica que poseían, además de algunas propiedades físicas y químicas conocidas. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, donde son ordenados dichos elementos con base en su número atómico, es decir, en la cantidad de número de protones que posee un átomo, por su configuración de electrones y por sus propiedades químicas. Entonces, para poder ordenar esos elementos en la tabla periódica, fue necesario tomar en cuenta el número atómico, la configuración electrónica y las propiedades químicas de dichos elementos. Por lo general, una tabla periódica moderna indica el número atómico junto al símbolo del elemento. La configuración electrónica de los elementos ayuda a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. La importancia y la utilidad de la tabla periódica, ¿dónde radican? Alguien puede decir, bueno, pues no es necesario como aprendernos el orden de los elementos en la tabla periódica, y tienen razón. ¿Por qué? Porque pues para eso ya existe la tabla periódica. Si uno quiere ver en qué familia se localiza un elemento, pues lo único que hace es que va a buscar en su tabla periódica y ve en qué posición se localiza ese elemento, ¿verdad? Sin embargo, es necesario saber interpretar esa tabla periódica. Yo ya no necesito memorizarme como que, pues que el primer elemento de la familia 1A, ¿cuál es? Eso pues a lo mejor ya les digo, ya no es necesario memorizárselo porque pues para eso contamos con la tabla periódica, la cual nos lo va a indicar. Sin embargo, sí es importante saber utilizar la tabla periódica, porque en la tabla periódica, además de representarse los elementos de acuerdo a su número atómico, esa tabla periódica
nos va a proporcionar más información por cómo se ordenan esos elementos de lo que trae allí explícitamente. Es por eso que decimos que la importancia y la utilidad de la tabla radican en el hecho de que mediante el conocimiento de las propiedades y las tendencias generales dentro de un grupo o periodo, se predice con bastante exactitud las propiedades de cualquier elemento, aun cuando no sea común el elemento. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el caso del litio y el sodio, como se localizan ambos en la familia 1A de la tabla periódica, pues yo sé que van a tener características en común. Todos los elementos que se localicen en la familia 1A, yo sé que tienen propiedades metálicas y además yo sé que tienen como electrones de valencia, uno nada más tienen un electrón de valencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden combinar con otros átomos para completar el octeto, los 8 electrones, pero estos únicamente van a poder compartir o van a poder ceder ese electrón de valencia que tienen, ¿sí? Entonces, así es como está distribuida la tabla periódica de los elementos. Se llama tabla porque es en forma de tabla donde vienen ahí ordenados los elementos, y se llama periódica porque tiene propiedades que se repiten con periodicidad. ¿Qué significa eso? Que van a tener repeticiones periódicas, por eso se llaman tabla, por eso se llama tabla periódica. Aquí podemos observar que las dos primeras familias de la tabla periódica pues van a ser las que observamos aquí como en color cremita. Las que están en medio pues están aquí como en color naranja, rosita. Las del P pues son rosas, las del F son como verde, ¿sí? Entonces, esos elementos se van a ordenar con base a su configuración electrónica, es decir, con base en el ordenamiento que tienen los electrones para llenar los orbitales atómicos de cada elemento. Aquí pues podemos observar una tabla periódica en la cual los elementos pues están ordenados con base en su número atómico. El primer elemento es el hidrógeno porque tiene como número atómico el 1. El segundo es el helio. El tercero el litio, el cuarto el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón y así sucesivamente, ¿sí? Se van ordenando de la parte de, bueno, comenzamos con la parte superior del lado izquierdo y se van llenando hacia la derecha, ¿sí? Y luego nos recorremos de izquierda a derecha, van aumentando esos números atómicos. Los elementos se ordenan en la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica en el estado fundamental de los electrones externos, ¿sí? De esta manera decimos que la tabla periódica está dividida en 4 bloques. En el bloque S, que está conformado por la familia 1A y 2A. En el bloque P, que está conformado por la familia 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Por el bloque D, que está conformado por la familia 1B hasta la 8B, y por el bloque F, que está conformado por estas familias que se van a desprender de aquí mismo del bloque D. Aquí nosotros podemos observar otra vez la tabla periódica, pero es importante mencionar esto. Las columnas de la tabla periódica es a lo que nosotros conocemos como familias. Y las filas, que son pues el acomodo horizontal, es a lo que conocemos como periodo. Entonces, la tabla periódica tiene 7 periodos y tiene, bueno, vamos a generalizarlo de esta manera, ¿no? Vamos a tener 18 columnas, pero vamos a tener 16 familias o 16 grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar que aquí en el bloque F hay 3 columnas que representan a la familia 8B. Por eso tenemos 18 columnas, pero únicamente 16 familias o 16 grupos, ¿sí? Aquí, lo interesante que se observa en esta figura es que todos los elementos que pertenecen a la familia 1A, su configuración electrónica termina en S1, ¿sí? Hay un electrón en un orbital S. Luego, los que forman parte de la familia 2A, pues su configuración va a terminar en S2. Los que forman parte de la familia 3A, su configuración termina en P1.
El que le sigue en P2, P3, P4, P5 y P6. En el caso de los del bloque D, su configuración electrónica terminará de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, como se muestra aquí en la figura. Y en el caso de el bloque F, pues la configuración electrónica termina en la letra F. Puede ser F1, F2, así hasta F14, ¿sí? Luego, es importante mencionar esto también. En el caso de los periodos, los elementos que comparten el mismo periodo van a compartir este tipo de configuración electrónica y lo que va a ir cambiando será su terminación, ¿sí? El periodo, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que nos indica y qué es lo que nos indica la familia o el grupo. Aquí pues podemos observar otra imagen de la tabla periódica, en donde decimos que el grupo pues son las columnas, los periodos son las filas. Bien, entonces, ¿a qué es a lo que le llamamos periodo en una tabla periódica? Son las filas, es decir, los renglones, lo que se llena de forma horizontal en la tabla periódica. La tabla periódica consta de 7 filas, es decir, de 7 periodos. ¿Qué indica un periodo? Por ejemplo, si yo digo el cesio se localiza en el periodo 6 y el litio en el periodo 2 y ambos pertenecen a la familia 1A, ¿sí? Lo que nos está indicando el periodo es los niveles energéticos que tiene cada elemento, es decir, el número de la última capa de electrones que posee. Si yo digo que el cesio se localiza en el periodo 6 de la tabla periódica, a lo que me refiero es que los electrones del átomo del cesio ocupan 6 capas de energía o 6 orbitales de energía, mientras que en el caso del litio únicamente están ocupando 2 orbitales de energía esos electrones. Esos electrones se pueden acomodar únicamente en 2 niveles de energía. Eso es lo que nos está indicando un periodo. Los elementos en el mismo periodo muestran tendencias similares, como cuáles, pues radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Es decir, todos los elementos que se localicen en el periodo 2 van a tener características similares en cuanto a radio atómico, afinidad electrónica, electronegatividad. Lo mismo, por ejemplo, todos los que estén en el periodo 4 comparten esas características. Pero bien, ¿qué es el radio atómico? ¿O a qué nos referimos con esa característica? Radio atómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos metálicos adyacentes. Al ser mayor el nivel de energía, el radio atómico será mayor. Es decir, el radio atómico disminuye hacia la derecha en la tabla periódica, ya que Z aumenta, es decir, el nivel de energía, aumentando la carga nuclear, por lo que los electrones son atraídos con más fuerza al núcleo, disminuyendo su radio atómico. ¿Cómo lo podemos explicar con una imagen? Que el radio atómico va a aumentar de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Es decir, los elementos que se encuentren más en la parte inferior de la tabla periódica van a tener mayor radio atómico y los elementos que se encuentren más hacia la izquierda son los que van a aumentar ese radio atómico. Es decir, el radio atómico de un elemento va a aumentar entre más a la izquierda se encuentre en la tabla periódica y más hacia abajo. De esa manera tenemos que el cesio es el elemento que tiene mayor radio atómico y el hidrógeno es el que tiene el menor, ¿sí? Luego, ¿qué es electronegatividad? ¿O a qué nos referimos con esta característica? Electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace químico en una molécula. Es decir, es la capacidad que tiene para atraer hacia sí mismo esos electrones de otro átomo.
Esta capacidad está determinada por su masa atómica y por la distancia promedio de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico. Este término se refiere a un átomo dentro de una molécula. La propiedad equivalente para un átomo aislado sería afinidad electrónica. ¿Qué significa eso? Que electronegatividad es lo mismo que afinidad electrónica. Nada más que utilizamos el término electronegatividad cuando nos estamos refiriendo a un átomo que está formando parte de una molécula. Y afinidad electrónica la llamamos así únicamente cuando hablamos de un átomo solito. Cuando ese átomo está solito, a la capacidad que tiene ese átomo para atraer electrones de otro átomo se le conoce como afinidad electrónica. Pero cuando ese átomo forma parte de una molécula, a esa misma capacidad que tiene para atraer electrones de otros elementos o de otros átomos, se le conoce como electronegatividad. En el caso de la electronegatividad, esta propiedad aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba en la tabla periódica. De esa manera tenemos que el elemento más electronegativo es el flúor, que es el que se localiza aquí. Tal vez haya personas que me digan, pero el flúor no es el elemento que se encuentra más hacia la derecha y más arriba en la tabla periódica. El elemento que se encuentra más hacia la derecha y arriba en la tabla periódica es el helio, ¿sí? Ahora bien, toda esta fila, la 8A, es la que se localiza más hacia la derecha en la tabla periódica. Sin embargo, esta fila la excluimos de las características de electronegatividad. ¿Por qué? Porque electronegatividad y afinidad electrónica estamos diciendo que es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí otros electrones de otras moléculas. ¿Cuándo sucede eso? De que los electrones se combinen entre sí de un átomo con otro. Pues cuando están formando enlaces químicos. Ese enlace químico, ¿qué es lo que busca? La estabilidad de la molécula. Es decir, ellos quieren completar su último nivel de energía o su último orbital, quieren completarlo, quieren tener esos 8 electrones. Y si ustedes recuerdan en sus clases de prepo de secundaria, pues ya se había visto que la columna o la familia 8A se conoce como de los gases nobles o gases inertes. ¿Por qué? Porque ellos tienen completo su último octeto, ellos tienen su orbital de energía, el último lo tienen completo, no necesitan juntarse con nadie para poder completarlo. Por lo tanto, ellos no tienen características de electronegatividad porque no tienen necesidad de estar buscando con quién se puedan unir para formar o para completar su último nivel de energía porque ya lo tienen completo. Es por esto que aquí pues en electronegatividad es como si esta columna no existiera y entonces el elemento más electronegativo es el flúor porque es el que se encuentra más hacia arriba y hacia la derecha. Y el elemento menos negativo pues vamos a tener aquí nuestro último elemento de la familia 1A, ¿sí? Luego, ¿qué es energía de ionización? La energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso, ¿sí? Tal vez es una definición muy similar a lo que es electronegatividad, nada más que en este caso estamos hablando de que el elemento al cual se le va a quitar, digamos, el electrón, tiene que estar en estado gaseoso. Al igual que electronegatividad y afinidad electrónica, pues esta característica aumenta hacia la derecha y hacia la parte superior de la tabla periódica, ¿sí? Luego, esto es en cuanto a periodicidad. Es decir, esto son características que van a compartir los elementos que comparten el mismo periodo. Van a tener características, bueno, son características que poseen los elementos, bueno, son características que se pueden definir sabiendo en cuál periodo se localiza cada elemento. Yo con base en ese periodo, yo puedo saber
si un elemento es más electronegativo o menos que otro, si tiene un mayor o un menor radio atómico, ¿sí? Dependiendo en qué periodo se localice ese elemento. Ahora, ¿qué pasa con las características que poseen los elementos conforme al grupo o a la familia en la que se encuentran? Un grupo o una familia son las columnas de la tabla periódica, es decir, las 18 columnas que tiene la tabla periódica es a lo que nosotros conocemos como grupos o familias, estas 18 columnas que tiene la tabla periódica. Los elementos de un mismo grupo poseen configuraciones electrónicas similares y la misma valencia, es decir, el mismo número de electrones en la última capa, el mismo número de electrones que se puede combinar con otros electrones en otros elementos. Los grupos que comprenden al bloque D en su configuración electrónica son los del grupo B. El grupo o familia A comprende los elementos de los bloques S y P. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí, cuando la configuración electrónica termina en S o termina en P, entonces decimos que estas familias van a corresponder al gran grupo de las familias A, como se puede mostrar aquí. Cuando se termina en S1 pertenece a la familia 1A, cuando se termina en S2 a la 2A. Cuando es P1 es 3A, cuando es P2 4A, cuando es P3 5A y así sucesivamente. Luego, aquellos elementos que se localizan en el bloque D de la tabla periódica son los que pertenecen a la familia B. Nosotros aquí pues no especificamos que también puede ser que terminen en la F, porque esta columna, esta fila de lantánidos es como si yo aquí hiciera un zoom en este cuadrito de lantánidos, yo puedo hacer un zoom y de esa manera pues ya voy a obtener aquí todos estos elementos que se muestran ahí. En el caso de los actínidos es como si yo hiciera un zoom en este cuadrito y entonces vería todos esos elementos que están ahí en ese cuadrito. Es por eso que decimos que todos los elementos que su configuración electrónica termine en el bloque D, entonces estaremos hablando de las familias B. Ok, aquí es importante mencionar que los elementos de un mismo grupo tienden a mostrar patrones en radio atómico de energía de ionización y electronegatividad. Es decir, yo puedo saber, dependiendo del grupo de la familia, cómo se pudiera comportar con base en radio atómico de energía de ionización y electronegatividad determinado elemento. Hacia abajo aumentan los radios atómicos, hacia abajo de los grupos o de las familias, ya que hay niveles de energía más llenos y los electrones de valencia se encuentran más alejados del núcleo. ¿Qué significa esto? Lo que comentábamos ya aquí en esta sección de periodos en cuanto a radio atómico, que el radio atómico va a aumentar conforme se encuentre el elemento más abajo en ese grupo, ¿sí? Luego, ¿qué sucede con la energía de ionización? Desde la parte superior, cada elemento sucesivo tiene una energía de ionización más baja. Es decir, es más fácil quitar un electrón en los átomos que están menos fuertemente unidos. Aquí vamos a checar esto que ya habíamos mencionado en el energía de ionización. En energía de ionización, nosotros aquí decimos que conforme bajas más, será más baja la energía de ionización. ¿Qué significa eso? Que entre más arriba se encuentra el elemento, tendrá mayor energía de ionización, que es lo que observábamos aquí nosotros, ¿sí? Conforme tú subes más grande será la energía de ionización que posea ese elemento. En cuanto a electronegatividad, pues tenemos básicamente pues esto, la electronegatividad disminuye de arriba a abajo, es decir, la electronegatividad es mayor en la parte superior que abajo, debido a una distancia cada vez mayor entre los electrones de valencia y el núcleo. ¿Qué significa esto?
Cuando los electrones de valencia se encuentran más cercanos hacia el núcleo, pues es como que se ejerce una mayor fuerza de atracción hacia esos electrones. Por eso, conforme están más alejados esos electrones de valencia, pues digamos que es más fácil robarlos de esos átomos, porque como están más alejados del núcleo, es más fácil desprenderlos, ¿sí? Luego, ¿cómo está entonces organizada esa tabla periódica? Los elementos se van a colocar de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos, lo que les comentaba en un inicio de la clase. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Hacia abajo y a la izquierda. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Y hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Entonces, hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y radio iónico. Por eso decimos que el cesio es el elemento que tiene un mayor radio atómico. Hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Por eso decimos que el flúor es el elemento más electronegativo, ¿sí? Luego, como ya hemos visto estas características de radio atómico, de periodicidad, de electronegatividad, afinidad electrónica, cómo están pues distribuidos o ordenados los elementos en esa tabla periódica, me gustaría que realizaran los siguientes ejercicios. El primero nos menciona: agrupe las siguientes configuraciones electrónicas en parejas que representen átomos con propiedades químicas semejantes. Lo que tienen aquí son configuraciones electrónicas. En el inciso A tenemos una configuración electrónica. Un elemento, bueno, se representa un elemento, pero está representado conforme su configuración electrónica. Aquí hay que recordar que en la configuración electrónica, el numerador más grande que haya, es decir, aquí tenemos un 1, un 2 y un 3. El numerador más grande que haya nos está indicando el periodo en el cual se localiza ese elemento, ¿sí? Aquí significará que el elemento que está representado aquí se localiza en el periodo 3 de la tabla periódica, ¿sí? Es decir, vámonos a ir a una imagen de la tabla periódica. Entonces, el elemento que está representado ahí tiene que estar en esta fila. O es sodio, o es magnesio, o es aluminio, o silicio, o fósforo, azufre, cloro o argón, ¿sí? Luego, ¿qué otra cosa puedo saber yo conforme a la configuración electrónica? Yo puedo decir, fíjate que esta configuración electrónica termina en S2. ¿Qué significa eso de que termine en S2? Pues nos está indicando en qué familia se va a localizar. Si yo ya les había dicho que los elementos que terminan en configuración S2 se van a localizar en la familia 2A, entonces yo aquí pues ya hasta puedo descifrar qué elemento es, ¿no? Porque digo, está en el periodo 3 y está en la familia 2A, seguramente será, bueno, es el magnesio. Esa configuración electrónica debe pertenecer al magnesio. El magnesio, su número atómico es 12. ¿Qué significa? Que tiene 12 protones en su núcleo. Y para que ese elemento o ese átomo tiene una carga neutra, o es decir, no tiene una carga eléctrica tal cual, entonces también debe de tener 12 electrones, ¿sí? ¿Cómo sé yo si tiene esos 12 electrones de acuerdo a su configuración electrónica? Pues yo voy a sumar los superíndices. Aquí, ¿qué está significando? Que en el nivel 1 el orbital S tiene 2 electrones en ese nivel 1. Y luego en el nivel 2 el orbital S tiene 2 electrones. Y en el nivel 2 el orbital P tiene 6. Luego se va
hasta otro orbital que es el tercero, que va a tener que va a tener en el orbital ese 2 electrones. Entonces, en total, ¿cuántos electrones tendrá este elemento? Hay que sumar los superíndices, los números chiquitos. Eso nos va a indicar la cantidad de electrones que tiene el elemento. Es decir, yo aquí voy a tener 2 electrones más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Entonces, si yo ya sé qué número de electrones tiene, es un 12. Ese es el equivalente al número atómico. Y ya habíamos dicho que el número atómico es como la huella digital de cada elemento. Entonces yo aquí puedo deducir que esta configuración electrónica pertenece al magnesio, ¿sí? Voy a dibujar aquí, permítanme nada más, cómo es que estoy rellenando esto con los orbitales, ¿sí? Yo voy a tener aquí el inciso A. Ay, perdón por la letra, ¿no? El inciso A. ¿Qué es lo que yo hago? Aquí voy a tener el núcleo del átomo. Luego yo digo, tengo un primer orbital. En ese primer orbital yo voy a tener mis 2 electrones, los voy a marcar con una X. Luego, en mi segundo orbital, es decir, mi segunda capa de energía, yo voy a tener aquí 6 electrones, es lo que me está indicando esa configuración, ¿no? 3, 4, 5, 6. Y luego voy a tener otro orbital, porque ahí me está diciendo que hay 3, hasta el 3, y aquí yo voy a tener otros 2 electrones. De esa manera es como yo puedo representar pues esos electrones que están distribuidos de esa manera en esta configuración electrónica. Yo por eso sé que el periodo en el que se localiza ese elemento, ese átomo, es en el tercero. Como termina su configuración en S2, entonces yo voy a saber que se localiza en la familia 2A. Y luego yo cuento los electrones y digo son 12, por lo tanto su número atómico es 2, estoy hablando del magnesio, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es lo que les está indicando, lo que les está solicitando la pregunta? Dice, agrupe las siguientes configuraciones electrónicas en parejas que representen átomos con propiedades químicas semejantes. Es decir, agrupe en parejas aquellos elementos que se localicen en la misma familia. Es lo que les quiere decir esa pregunta, ¿sí? Yo cuando digo que tengan propiedades químicas semejantes, pues significa que van a estar localizadas dentro del mismo grupo o de la misma familia, porque los elementos que se localizan dentro de los mismos grupos comparten esas propiedades químicas semejantes. Entonces, yo aquí les digo, estaría hablando, por ejemplo, del magnesio, y sin necesidad, no tengo necesidad de, yo puedo resolver esto sin necesidad de saber qué elemento es cada uno. ¿Cómo lo sé? Quiero saber de estas 6 configuraciones electrónicas, cuáles de esas pueden formar pareja porque se localizan en la misma familia. ¿Cómo lo voy a saber? Pues me tengo que fijar en qué orbital termina la configuración electrónica. Las configuraciones electrónicas que terminen, por ejemplo, en S2, entonces significarán que esos elementos se localizan en la familia 2A, ¿sí? De esa manera yo puedo decir, mira, es que este que está aquí, este S2, entonces va a compartir características con este otro S2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se localizan dentro de la familia 2A. Luego, aquí la configuración electrónica en el caso del inciso B, termina en P3. ¿Hay alguna otra configuración electrónica que termine en P3? Pues sí, la F. Entonces, B y F van a compartir características químicas semejantes porque se localizan en la familia 5A. ¿Cómo sé que en la 5A? Por esta imagen que tenemos aquí, donde decimos que los elementos en los cuales su configuración electrónica termina en P3, pues se localizan en la familia 5A, los que terminan en S2 en la familia 2A y los que terminan en P6 en la familia 8A. Entonces, la pareja aquí del inciso A será el A y el D
comparten características semejantes. Déjenmelo, voy poniendo así. El A y el D comparten características semejantes porque pertenecen a la familia 2A. Mientras que el B y el F comparten características semejantes porque pertenecen a la familia 5A, ¿sí? Por lo tanto, el inciso C y el E comparten características semejantes. ¿Por qué? Porque pertenecen a la familia 8A. Porque terminan su configuración en P6. Ustedes ya con esto, pues también pudieran decir, a ver si es cierto, vamos a corroborar, ¿no? Nosotros ya sabemos que el elemento del inciso A corresponde al magnesio. Ahora, el elemento del inciso D, ¿quién será? ¿En qué periodo se va a localizar? En el periodo 2, porque ese es como su numerador más grande, indica que tiene 2 capas o 2 niveles de energía. Los electrones están ocupando 2 capas o niveles de energía, ¿no? Entonces se encuentra en el periodo 2 y luego está en el S2, está en la familia 2A. ¿Y cuántos electrones tiene? 2 más 2, 4. Entonces, sí es cierto. A ver si es cierto. Vamos a ver si el elemento que tiene como número atómico 4 se localiza en la misma familia que el magnesio. Nos vamos a la tabla periódica. El elemento que tiene como número atómico 4 es el berilio y efectivamente se localiza dentro de la misma familia que el magnesio, que es el que estaba en el inciso A. Y eso mismo, o sea, podemos ir comprobando con los demás, ¿sí? De ejercicio ustedes lo pueden hacer. No es necesario que me lo manden, eso es un ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo pues para que vaya quedando reforzado el conocimiento, ¿sí? Yo les ayudé a hacerlo, ustedes tienen que hacer el siguiente y tienen que contestar pues esas otras preguntitas de aquí, que dice, con base en la posición en la tabla periódica, seleccione el átomo de mayor radio atómico en cada uno de los siguientes pares, es decir, entre el sodio y el cesio, ¿cuál tiene más radio atómico y por qué? Entre el berilio y el bario, ¿cuál tiene más radio atómico, un radio atómico mayor? Entre el nitrógeno y el antimonio, ¿cuál? Entre el flúor y el bromo, ¿cuál? Entre neón y xenón, ¿cuál tiene mayor radio atómico? Luego dice aquí, acomode los siguientes átomos en orden decreciente de su radio atómico. Es decir, tienen este grupo de elementos, de átomos, sodio, aluminio, fósforo, cloro y magnesio. Yo quiero que me los ordenen en orden decreciente. O sea, si digo decreciente, tienen ustedes que colocar en primera instancia el que tiene un radio atómico mayor. Es de más a menos, porque eso es decreciente. Si yo les pidiera creciente, sería de menos a más, pero les estoy pidiendo en orden decreciente. O sea, primero pongan el elemento que tiene mayor radio atómico y luego el que tiene más, pero como van disminuyendo pues de radio atómico, es de más a menos, ¿sí? Luego contesten cuál es el átomo más grande del grupo 4A, cuál es el más pequeño del 7A, por qué el radio de litio es bastante mayor que el radio de un átomo de hidrógeno. Esto les va a quedar de tarea para la clase de hoy. Les digo, es necesario que ustedes hagan estos ejercicios. Estos ejercicios sí no es necesario que me los suban a la plataforma ni que me manden de evidencia de que los realizaron. Eso es un ejercicio que pues ustedes como estudiantes lo tienen que hacer. Si tienen alguna duda al respecto con la tarea, entonces sí, mándenme por favor mensaje por la plataforma o mándenme correo, pues yo para poder saber si todos pudieron resolver esos ejercicios o a ver qué pasó, ¿sí? Hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Les agradezco su atención y pues por mi parte sería todo.